enfoquemos claramente lo que estábamos hablando en la clase pasada, que continuamos hoy, respecto de la Biblia, la palabra de Dios, y el desarrollo a través de la historia, y tomemos como base la crítica, porque nos metimos en crítica textual, y si usted quiere escribir ahí, ¿qué es crítica textual? Es la verificación del sentido original de un texto. Es verificación vamos a escribirlo bien, del sentido original de un texto. Es eso la crítica textual. La verificación. Es decir, podemos acotar cómo se dio originalmente al escritor. La última pregunta que me hicieron hace 8 días fue: ¿por qué faltan textos en la nueva versión internacional? Las versiones que estamos utilizando regularmente, las más comunes son Reina Valera 60, nueva versión internacional, lenguaje actual, nueva versión internacional, nueva traducción viviente y Dios habla hoy. Son las principales escrituras que estamos utilizando. Algunos se agradan con una versión internacional. A mí me gusta, a pesar de que tiene tantas críticas. Otros trabajan en nueva traducción viviente y otros se mantienen en Reina Valera, que es lo tradicional. Pero cuando nosotros vamos a mirar cada una de las versiones que nosotros vamos a encontrar algo que va a ponernos a dudar al respecto. Estábamos hablando de los textos originales, de la manera como fue el desarrollo, como al principio el arameo y el griego se comenzó en estos idiomas a escribir, pero simplemente fueron rollos independientes los libros de cada rollo era independiente, por inspiración del Espíritu Santo, porque toda la palabra de Dios, toda la palabra es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, encontrábamos esta parte y hablábamos de cómo encontramos la primera recopilación de libros. ¿En cuál libro? En el Antiguo Testamento. En la Septuaginta, o versión de los 70, se le llama así, o la Septuaginta. Nosotros encontramos aquí la primera recopilación, pero vamos a la crítica textual. Vayamos de esta manera. ¿Cuándo se comenzó a escribir? Es decir, en el Imperio Griego comenzaron la recopilación de estos libros. Tenemos la primera, y que comenzó en el año 280 y terminó en el año 150. O sea, tenemos 130 años tratando de recopilar esto. Generalmente los escribas fueron quienes, ya hablaremos de ellos, fueron quienes copiaron. Recuerden que en la antigüedad no teníamos ni la imprenta, ¿cierto? Y los escritos no eran tan seguros como están escribiendo ustedes en sus cuadernos. Que ahí permanece, usted guarda el cuaderno y si lo tiene guardado bien guardado 100 años, permanece. En la antigüedad no, porque estaban escribiendo o sobre tablillas o sobre rollos de papiro. ¿Qué es el papiro? El papiro es una caña que crece en el río Nilo principalmente, una caña gruesa, y de esto se sacan las capitas y luego se limpian y se ponen atravesadas y forman como un papel. El papiro, por eso se llama
de ahí viene la palabra papel. Entonces allí comenzaban a escribir, pero estos papiros duraban 10 años y ya estaban deteriorados y comenzaban. Entonces se copiaba de nuevo. Existían los copistas o los escribas, ¿ah? Los escribas o copistas también se les llama en algunas partes, donde ellos eran varios que estaban escribiendo para la fidelidad del texto y cambiaban los rollos y los anteriores se quemaban. Vamos a ver la manera como se escribió más adelante, vamos a mirar, solamente hoy estamos viendo a grandes rasgos. Entonces escribió este libro, la Septuaginta. De ahí nosotros comenzamos a mirar en el Nuevo Testamento ya, cuando tenemos la venida del Señor y se comienza a escribir el Nuevo Testamento, también en rollos, ¿cierto? Y comenzamos a tener una recopilación de esos rollos a partir del año 500 o del 400 hasta el año 1000, digamos ahí. No es exacto, pero algunos escritores tienen 100 años de diferencia, pero fueron 400 o 500 años de sacar un texto especial que se llamó el texto masorético. Es un texto base. En este texto procuraron ellos dividir las consonantes de las vocales, ¿cierto? Y organizar la vocalización de todos ellos para una mejor comprensión. Nosotros encontramos la división de capítulos y versículos hasta el año 1500 aproximadamente. Antes no, era continua la Biblia. Pero tenemos esa parte, viene el texto masorético. Luego comienzan las traducciones y las versiones. Traducción es una cosa y versión es otra. ¿Qué es traducción? ¿Y qué es versión? ¿Qué es la traducción? Sí, es llevar el pensamiento a otro idioma, a otro dialecto. Esa es la traducción bíblica, que fue lo que hizo Martín Lutero traduciendo al alemán, ¿cierto? ¿Y qué es la versión? La acomodación del texto. Una acomodación del texto, muy bien. Una acomodación del texto, ¿cierto?, al lenguaje actual. Por eso encontramos hoy tantas versiones nosotros. Pero en estas versiones, en el traslado de un texto antiguo sagrado al lenguaje actual, pudo haber muchos altibajos, interpretaciones, cada uno. Cuando vemos a San Jerónimo, cuando vemos a la versión inglesa, James King, cuando vemos nosotros a un Reina Valera, nueva versión internacional o actual o lenguaje actual, vemos tantas diferencias en ello. La última versión que nosotros tenemos, bien importante, es la versión internacional. Nueva versión internacional, que fue la que surgió la pregunta hace 8 días. La nueva versión internacional, ustedes han escuchado crítica de la versión, no crítica textual. La crítica textual es buscar la verificación del sentido, como se dio en el principio. La crítica que estamos escuchando es que la nueva versión internacional no está completa, que fueron cambiadas las palabras, que en la nueva versión internacional la compró no sé qué comerciante, que negociaba en esto o lo otro. Eso afecta para nosotros. En nuestra clase no. Lo que afecta para nosotros es la veracidad del texto, la fidelidad del texto. Entonces nosotros vamos a encontrar varios problemitas en la nueva versión internacional. Primero, ¿de dónde salió la nueva versión internacional? El doctor Jaramillo, sí, el doctor, ¿cómo se llama? Luciano Jaramillo fue el director de esto. Él es colombiano. Es uno de los teólogos, de los mejores teólogos que tenemos en Colombia, Luciano Jaramillo. Con 17 teólogos más de 17 países, se metieron como se metieron los masoretas, como se metieron los escritores cuando van a sacar una versión. Cuando nosotros sacamos la versión de los 70 duraron 130 años. Bueno, hoy no tanto. Ellos duraron 18, creo, o 20 años tratando de sacar esta versión. Se metieron para estudiar el texto.
¿Por qué? Porque teníamos una fuente nueva. En esto Dios se ha metido en mantener su palabra. ¿Y se ha metido por qué? Porque nosotros encontramos tantas versiones. Los católicos, la Iglesia Católica metida en algunas de las versiones, y se han recopilado una serie de ideas que en nuestro tiempo, para los críticos seculares, los que no creen en Dios, y nosotros les decimos la Biblia es la palabra de Dios infalible, perfecta, que guía el camino, ellos dicen, no. ¿Quién la escribió? No, la escribió Moisés. ¿Cómo la escribió? ¿En sánscrito, o en hebreo, o en griego, o en arameo? En arameo, griego no. La escribió, dicen, y en las traducciones, dicen ellos, han cambiado el sentido. Precisamente por esto, de la crítica. Ellos han cambiado el sentido. Entonces, el cristiano no puede decir que no, porque es una realidad, se puede cambiar el sentido. Pero cuando nosotros miramos lo que Dios hace, meto esta parte porque la prueba científica está apoyada por Dios. Entonces nosotros encontramos en el 1967 el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Antes del descubrimiento de los rollos en las cuevas de Qumran, los críticos decían, la Biblia que los evangélicos tienen no sirve, porque estuvo muy cambiada. Pero el Señor permitió esto, de descubrir esos textos en las cuevas de Qumran. Algún beduino dice allí, estuve observando por la gracia de Dios, allí la cueva donde se encontraron los papiros, donde están los principales. Hay algunos, los otros los tiene la Iglesia Católica, pero encontraron más de 470 rollos nuevos. Los originales estaban basando los 70 en las copias anteriores. La versión de los 70 recopiló todo y se mantuvo. El Nuevo Testamento fue recopilándose y hubo los cambios. Y a nuestro tiempo, ¿cuántos cambios hubo? Pero cuando ellos descubren esto y lo llevan para ser interpretados, para ser escritos, para ser traducidos a los idiomas, pudieron darse cuenta que de todo lo que se había escrito en la Biblia, había un 98% de exactitud. ¿Quién hace esto? Dios. Estábamos hablando en nuestra clase pasada, la unicidad bíblica. La Biblia es única. ¿Por qué es única? Este es uno de los caracteres que podemos calificar para decir la Biblia es única. Porque solamente Dios puede hacer esto. Fueron a mirar. Entonces los críticos seculares no pudieron decir ya más que la Biblia no es la palabra de Dios. Me van a entender la importancia de esto. Ellos dicen, se mantuvo. No sé cómo se mantuvo, pero se mantuvo. Pero entonces, cuando nosotros estamos mirando esto, y estamos mirando Reina Valera y Nueva Versión Internacional, y miramos las traducciones y los pensamientos que cada una trae, hoy vamos a mirar que hay textos que fueron incluidos, sí hay algunos errores, hay un 2% en textos que fueron incluidos en Reina Valera y todo esto, que no están en los originales. Fue una corrección de esto. La Nueva Versión Internacional es una corrección de esto. Miremos algunos textos que son para nosotros fundamentales. Y podemos mirar, hay un libro que se llama Fidelidad e Integridad. Es un libro de crítica textual que nos muestra, tú lo conoces, creo que a algunos les traje ese libro acá para que pudiéramos mirar cómo es la fidelidad de este libro, para que miremos la Nueva Versión Internacional y digamos con autoridad que es una versión más fiel que Reina Valera, aunque algunos digan que no. Están acostumbrados, es decir, se ha vuelto un libro tan sagrado que dice no podemos cambiar nada. Pero cuando vamos al texto original, nosotros encontramos que hay pasajes bíblicos, o no pasajes, hay versículos bíblicos que no están metidos, o que han sido cambiados, o que han sido adicionados. Miremos algunos de ellos. Salmo 8:5. Si nosotros miramos la palabra, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites.
le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Comparemos los textos. La crítica textual es esto, comparar los textos. Coloca... Nueva traducción viviente. Tómala, Ricardo. ¿Qué tienes tú? Reina Valera. Yo tengo lenguaje actual. Ah, lenguaje actual. Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Yo tengo Ahora, nueva ¿alguien quiere traducción. leer? ¿Tú tienes? Nueva traducción. ¿Tú qué tienes? Nueva traducción. Ah, bueno, nueva traducción viviente. Espérense un momentico, vamos a hacer los análisis. Despacio, no nos interesa tanto correr, sino mirar la realidad. ¿Qué dice nueva traducción viviente? O nueva versión internacional. Miremos la comparación entre estos dos, lenguaje actual y Reina Valera. Dígame. Listo, la traducción viviente dice, sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Ok. Versión. Nueva traducción. Traducción viviente. Los hiciste un poco menor que Dios. Mire cuánto cambia el sentido. Reina Valera dice, los hiciste un poco menor que los ángeles. Nueva versión internacional, ¿qué dice? Pues lo hiciste poco menor que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, ¿qué? ¿Lo hiciste un poco menor que los ángeles o un poco menor que Dios? O que un Yo Dios. tengo lenguaje actual. O que un Dios. Ah, ¿qué dice el lenguaje actual? Dice, nos creaste casi igual a ti y nos trataste como a reyes. Nos creaste casi igual a ti. Está hablando de Dios. ¿En cuánto influye esto? Son textos, tengo muchos textos, algunos que no afectan tanto, pero hay otros que sí afectan. Nos hizo menor que los ángeles o que Dios. Cuando nosotros miramos, la palabra viene del Elohim. ¿Qué es Elohim? El plural de Dios. Cuando nosotros miramos en Génesis, capítulo 1, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. La palabra viene es Elohim, de Dios, ¿cierto? En la antigüedad, el plural de Dios también era traducido como ángeles. Entonces, cuando nosotros miramos la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente o el lenguaje actual, van a recurrir directamente, ellos recurrieron directamente a la Septuaginta, mientras que la nueva Reina Valera revisada no acudió a esos textos, sino dio la interpretación que consideraron ellos. Entonces, ¿cuál es la palabra correcta? Dios. O sea, la palabra del texto de la nueva versión internacional está mejor. La crítica que es textual ha colocado el texto que debe ser original. La primera recopilación que tenemos es la Septuaginta, de ahí viene. Lo hiciste un poco menor que un Dios y lo coronaste de gloria. Si nosotros lo traemos ya a nuestro lenguaje en casa de oración, el Señor nos ha hecho un poquito menor que Dios a nosotros. Y de acuerdo a lo que nosotros estudiamos en nuestra doctrina del reino, nosotros sabemos que somos un poquito menos que Dios, porque nos colocó como hijos suyos. ¿Quién es más, el padre o el hijo? El padre. Nosotros somos los hijos. ¿Quién es más en la casa? ¿El esposo o la esposa? El esposo. Entonces nosotros somos la esposa, un poquito menor, pero nos colocó por sobre los ángeles. Por eso cuando nosotros vamos al texto de Hebreos, vamos a mirar la comparación con los ángeles y nos dicen que los ángeles han sido colocados al servicio nuestro. Entonces habría una contradicción en la versión. Entonces eso es una crítica textual. Miremos otro verso. Miremos Mateo 17, 21. Leámoslo, Reina Valera. ¿Alguien quiere leer Reina Valera? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, hablando de de echar fuera demonios. Ahora miremoslo en nueva versión internacional. Nueva traducción viviente no existe. No existe nueva traducción viviente. Ay, o sea, y la nueva versión internacional tampoco. Y la versión Dios habla hoy Y el lenguaje actual tampoco está. tampoco. Entonces, ¿por qué está este verso en la Reina Valera que nosotros tenemos? ¿Quién está en el error? Entonces, cuando nosotros vamos a mirar en Marcos, vamos a encontrar el mismo texto. En la hispanoamericana sí está. En la hispanoamericana,
Dice, pero este género de demonios solo sale por medio de la oración y del ayuno. Sí, en algunas versiones, pero note que San Jerónimo, que fue creo que fue el que añadió este texto, está familiarizado de una manera monástica, y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es una manera monástica? Una manera es de los monasterios, ¿alguien conoce un monasterio? Yo estuve en algún monasterio en alguna oportunidad, que son privados, pero cuando era sacerdote católico nosotros teníamos la entrada a los monasterios, donde la gente se dedica, allí los que están en estas instituciones, son simplemente adoran, hacen ayuno, oran, trabajan, sí, tienen sus huertas particulares, ¿cierto? Hacen sus vitrales, todos los vitrales que tienen en las iglesias católicas son hechos en los monasterios. Todo esto se convierte en un arte, pero están separados del mundo. Y para ellos el ayuno es absolutamente importante. Entonces el texto se añadió de alguna manera, dicen los críticos, monástica, pero no existe en los escritos originales, no existe. Solamente ha sido tomado tal vez de alguno de los dos versos anteriores, porque es que, mira, ¿estamos en cuál verso? ¿Mateo qué? 17. Mateo 17. Tenemos Marcos 9, 44 y 46. Marcos 9. Hay muchos textos y no tenemos el tiempo. Marcos. ¿Alguien que lea? Sí. Es que en la nueva versión internacional no existe tampoco. En la nueva versión no existe. En Reina Valera. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ok. No aparece en Versión internacional. en nueva versión. El lenguaje actual tampoco está. En lenguaje actual. Okay. Entonces es un verso que no tenemos. Ahora miramos el otro verso. El 46 del mismo capítulo. Tampoco está. Tampoco está. ¿De dónde se tomó entonces este verso? Lean el verso 48. Es decir, tomaron del verso 48 y lo añadieron simplemente. Entonces, estos textos que no están en los originales es lo que está tratando de hacer, o lo que hicieron los teólogos al traer la nueva versión internacional. O sea, quitaron lo que no estaba en los originales, no lo pusieron, así sencillamente. Entonces vamos a encontrar que se saltan el verso. Hace 8 días alguien me preguntaba sobre Juan 5, miremos como último texto. Por eso tienen acá. Si quieren, pueden mirar allá. Les voy a dictar para los que están ahí escribiendo. Hechos 8:37. ¿Juan 5 qué, perdón? Espérate, ya vamos a analizar Juan, pero miren estos versos que los van a mirar en casa. Hechos 8:37, hacen la comparación allí para que hagan la crítica textual. Hechos 8:37, Hechos 15:34, Hechos 24:7 y Hechos 28:29. Hagan la crítica en casa. Vamos a encontrar esos textos que tampoco están, y hay muchas palabras que vamos a encontrar que han sido cambiadas. Juan 5:4. Alguien preguntaba hace 8 días. Tampoco está. Tampoco está. Reina Valera, ¿qué dice? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amén. Entonces, ¿quién colocó esto? ¿Para qué lo colocaron? Es decir, ¿cómo trataron ellos de justificar las cosas? ¿Cuál era el texto original? ¿Qué necesidad había de colocar un ángel? Estaba leyendo una historia allá en México de alguien que estaba haciendo tortillas, arepas, tortillas, llamémoslo así, ¿cierto? Y la señora, la tortilla se medio quemó y se formó la imagen de Jesús, y eso lo vemos muy común, ¿cierto? Formó la imagen de Jesús y quedó también que él paró la tortilla y se la mostró al esposo y oró a la tortilla y
y la vida le cambió, dice, mi vida cambió, y el esposo dice, sí, la vida de mi esposa cambió a partir de eso. Y trajo la tortilla, no se la comieron, la llevaron allá, la trajeron, hicieron un santuario, le pusieron algodoncito como ponen ahí, y se pusieron a adorar, y más de 80,000 personas ya venían al santuario a mirar la tortilla. Esta semana vimos, yo no sé si ustedes vieron en las redes sociales, por allá un sacerdote con la custodia, ¿saben qué es la custodia? ¿No? Con la exposición, llaman ellos en la iglesia católica la exposición del Santísimo. Ya, levantan la custodia y ahí está la hostia y es la exposición del Santísimo. Y le dio al sacerdote por salir de la misma manera que los evangélicos salen para hacer sus cultos al aire libre. Él salió a la plaza también con su custodia y la levantó. Y cuando estaba el cura levantando la custodia, que permaneció un buen tiempo, la gente comenzó a pasar y a arrodillarse. Es un pensamiento de una tradición. ¿Cómo lo creen ellos en su corazón? ¿Es idolatría? Claro que es idolatría. ¿De dónde sacan ellos? De tradiciones tal vez. Jesús no calificó, es decir, desechó las tradiciones de los hombres, porque está en su palabra clara para ellos. Los otros pueden hacer de una tortilla o de una casa de chocolate o de una sombra de humedad que sale, hacen dioses y es idolatría delante de Dios. Pero todo este pensamiento ha permanecido a través de todo el desarrollo de la Biblia, y aquellos que piensan en los ángeles, cuando nosotros vemos los libros apócrifos que no fueron aceptados en el canon alejandrino, ¿cierto? O en el canon palestino, porque hay dos cánones, ya vamos a estudiar los cánones y cómo se dieron. Entonces, estos que no aceptaron están metidos allí, pero tienen una cantidad de cosas, se le mencionan los ángeles, le mencionan cosas que, de acuerdo al texto y a la fidelidad, no son aceptados como inspiración del Espíritu Santo, pero son metidos allí. Entonces son textos que meten allí. Eso del ángel que bajaba y movía el agua, nunca se movió el agua. Ya les expliqué cómo la prueba, no llamemos prueba científica, porque es una prueba geológica. Nosotros vemos allí, cuando yo estaba en el estanque de Bethesda, allí miré el estanque, porque todavía existe el estanque de Bethesda, ¿cierto? Y está encerrado, no lo dejan a uno por ahí acercarse, pero no más, pero continúa. Y todavía el agua se mueve cuando llueve arriba, o sea, sale lo mismo, cuando llovía se movía el agua. Entonces, ¿qué pasa con eso? Le añadieron los ángeles, no está en los textos originales o en los papiros originales. Los papiros originales, el Evangelio de Juan casi está completo y están más antiguos que las bases por las cuales se escribió Reina Valera, me hago entender. Los papiros que salieron allí en las cuevas de Qumran están desde el año, hay escritos desde el año 150 a.C., mientras que lo que tiene hoy la Reina Valera está basado en el texto masorético y en otras versiones, en la Septuaginta, y en otras versiones que fueron posteriores. Entonces, a veces nosotros decimos, no podemos quitar de la Biblia un verso. ¿Por qué no? Cuando encontramos la fidelidad en textos anteriores y en los originales. Esa es la razón por la cual nosotros podemos hacer una crítica textual y poder colocar los versos que corresponden realmente. Entonces, para no cambiar los versos, pasan del verso 3 al verso 5 y dejan el 4, que es lo que nosotros vemos que queda vacío. Eso no quiere decir que los teólogos hayan suspendido la palabra del Señor o no. Estamos tratando de mantener una fidelidad en el texto. Amén. Entonces miramos eso. Hay dos versos para que estén mirando sobre la crítica textual y podamos mirar esa parte. Seguimos. No, claro que no. Yo leía también. Son los medios. Exacto, sino que la palabra que ellos encontraron en ese momento dentro de su consenso no era tan clara como lo fue en los posteriores escritos que ellos encontraron, ¿cierto? Entonces, ¿cómo damos a conocer esto a través de la palabra? ¿Cómo lo traducimos? Un momento, también ellos lo que leí era que ellos también colocaron esto.
parte de ellos. Al traducir esta parte, bueno, no hubo la suficiente revelación, Dios tenía algún propósito en todo esto, ¿cierto? Pero quedó allí plasmado de esa manera. Bueno, Dios permitió que posteriormente se hallaran unos escritos ya mucho más fieles, mucho más fieles. Exacto, pero la intención nunca fue... No fue mala. Todo lo que se hizo fue de corazón y se hizo de la mejor manera posible, eso es verdad. Pero hay errores, hubo errores que se van corrigiendo y no son absolutamente relevantes, pero son importantes cuando nosotros entramos en una profundidad bíblica. Porque vamos a hablar ahora más adelante de nuevo sobre revelación, inspiración y... revelación, inspiración, ¿Iluminación? Fidelidad. e iluminación. Esos tres aspectos son importantes en la escritura de la Biblia. Ahora, nosotros sabemos, cuando la Iglesia Católica intervino, aunque no se le dejó colocar más de lo que estaba escrito, sin embargo había una influencia, por eso hablo de la influencia monástica. La influencia de la Iglesia Católica en los primeros tiempos, del año 313 en adelante. Los concilios, Vaticano II, todos ellos hicieron una interpretación bíblica. Nosotros miramos cómo estudiaron y cuáles fueron los conflictos de la Iglesia Católica, tanto que se produjeron los cismas. Los cismas después del año 500 hasta el año 1200, hubo cismas en la Iglesia por la interpretación bíblica. Y recordemos también que el Espíritu Santo es vital en la interpretación. Entonces, cuando el Espíritu Santo no está, siempre cometemos errores. ¿Ok? Pero bien, vamos a seguir adelante. Ya pasamos a la Biblia en la próxima clase y vamos a meternos en esto para poder mirar más con claridad.